Vamos a continuar con la sección número 2 de Photoshop. Vamos a ver las herramientas de selección. Para ello, vamos a irnos a crear un nuevo documento. Para crear un nuevo documento, nos vamos a ir a la parte superior en el menú Archivo. En Archivo damos donde dice Nuevo o simplemente presionando Control N. Se nos va a desplegar la ventana para poder crear un nuevo documento. En este caso vamos a crear un documento totalmente cuadrado. Lo vamos a trabajar en píxeles porque no lo vamos a imprimir. El modo de color lo vamos a dejar en RGB. Vamos a dejarle el contenido del fondo color blanco. El perfil de color va a ser Adobe RGB y siempre vamos a darle en proporción de píxeles cuadrados. Al tener esta configuración, damos en crear. Ahora vemos que ya tenemos nuestro documento creado. Ahora nos vamos a ir al menú ventana en la parte superior para poder aparecer las herramientas que vamos a estar viendo. En este caso vamos a ver la primera herramienta, que es la herramienta mover. Para poder ejemplificar mejor esta herramienta, vamos a incrustar una imagen a nuestro lienzo. En lecciones pasadas les enseñé cómo poder incrustar imágenes a su lienzo. Nos vamos a ir a la parte superior nuevamente en menú Archivo. En Archivo buscamos la opción Colocar elemento incrustado y vamos a colocar esta imagen que ya tengo previamente descargada. Acá, al estar colocada, damos Enter y acá podemos observar que tenemos nuestra jirafa o nuestra imagen. Vamos a presionar en la herramienta que tenemos en la parte principal, que es la primera, y si nos podemos observar, si nos quedamos ahí detenidos, se nos va a desplegar una ventanita que dice herramienta mover, si ustedes tienen una de las versiones últimas del programa. Si no, simplemente presionamos la tecla V y vamos a poder observar que nos cambia lo que es nuestra flecha. Se crea lo que es una flecha negra y en la parte superior vemos que tenemos como un puntero con 4 puntas. Esa es la herramienta mover. Esta herramienta nos sirve para poder mover cualquier elemento que nosotros tengamos en nuestro lienzo. Ahora bien, es importante recalcar que la herramienta mover va a mover los elementos que tengamos nosotros en nuestro lienzo. Pero si nosotros tenemos seleccionada la parte que dice en la parte superior selección automática. Si nosotros le damos en selección automática, vamos a poder mover fácilmente cualquier elemento de nuestro lienzo. Para poder ejemplificar mejor esto, vamos a incrustar otra imagen a nuestro documento. Nos vamos a Archivo, colocamos elemento incrustado. Voy a colocar estas flores que ya tengo previamente descargadas. Si podemos observar, damos Enter. Yo lo tengo seleccionado en selección automática. En la parte superior vemos que dice selección automática en esta opción para esta herramienta. La selección automática lo que me permite es poder mover cada imagen o cada elemento que yo tenga en mi lienzo, independientemente de lo que sea, con solo el hecho de poderlo presionar o seleccionar. Esta es lo que hace la selección automática. Si yo quito la selección automática, si yo quito ese chequecito, ya no voy a poder mover lo que es automáticamente al posicionarme o simplemente dando clic en la imagen. ¿Por qué? Porque al quitar la selección automática solamente voy a poder mover elementos de la capa que yo tenga seleccionada. Por ejemplo, la capa para esta jirafa es esta capa que tenemos acá. Cuando yo la selecciono, vemos que ya automáticamente se seleccionó y puedo mover lo que es la imagen o la fotografía. Si yo he deseleccionado lo que es la selección automática, solo puedo mover por capas, al tener seleccionada la capa que quiera mover. Ahora, la capa de estas flores es la capa que tenemos en la parte de arriba. Al seleccionarla, yo voy a poder mover fácilmente lo que es esta imagen. De lo contrario, la imagen no va a poder ser movida.
Si yo me posiciono en la capa de la jirafa y quiero mover las flores, veo que no la puedo mover, sino que lo que se mueve, aún estando fuera de la imagen, es la jirafa, porque es la capa que tengo seleccionada. Y esto es, o lo hacemos según los gustos de cada quien. Si a ustedes les gusta lo que es el que se mueva la capa que tengan seleccionada, entonces fácilmente pueden quitar este chequecito. Pero si ustedes quieren mover fácilmente o se quieren mover fácilmente por el lienzo de su trabajo y ahorrarse espacio, dan clic acá en selección automática, el chequecito, y fácilmente vamos a poder mover cada elemento sin necesidad de estarnos posicionando en la capa, sin necesidad de estarla seleccionando para poder mover ese elemento. Esto es muy práctico ya que nos ahorra tiempo, pero si tenemos muchos elementos y no queremos que se nos muevan a cada tanto que nosotros queremos seleccionar otro que puede estar muy próximo, entonces simplemente quitamos la selección automática y de esa forma podemos mover lo que son los elementos de nuestro lienzo para donde nosotros deseemos. Vamos a ver ahora cómo mover los elementos. Simplemente nosotros nos posicionamos donde lo queremos mover. En este caso la jirafa, doy clic y no lo suelto. Digamos que yo lo quiero mover a la parte izquierda. Me muevo, siempre seleccionándolo sin soltar el clic, y ya teniendo el lugar a donde yo lo quiero dejar ya estático, ahí en ese momento yo lo suelto y ahí se va a quedar totalmente estático. Estas flores, por ejemplo, las quiero mover a la parte de abajo, las selecciono, las arrastro sin soltar el clic, sin soltar, y hacia donde yo las quiero mover, hacia ahí las suelto o simplemente las dejo. Y ahí vemos que tenemos ya seleccionadas y podemos mover las imágenes hacia donde nosotros queramos. Ahora vamos a ver las herramientas de transformación libre. Estas herramientas son muy utilizadas en Photoshop, ya que sabemos que una imagen o parte de ella pueden ser rotadas, pueden ser ampliadas, las podemos reducir, las podemos deformar, cambiarles su perspectiva, hasta obtener una imagen totalmente nueva y totalmente distinta. Y esa es la peculiaridad de este programa. Para ello, vamos a cerrar este documento, no lo vamos a guardar porque no lo vamos a necesitar, y voy a arrastrar imágenes directamente al programa. En lecciones anteriores les enseñé o les mostré cómo pueden ustedes directamente arrastrar una imagen en su tamaño original a Photoshop. En este caso voy a arrastrar 6 imágenes. Simplemente las arrastro y las coloco en el programa. Doy en la parte OK 6 veces porque son 6 imágenes. Y vemos que se nos va a ir colocando cada imagen y se van a ir creando como nuevos documentos. Ahora vamos a ver lo que es la primera imagen que tenemos acá. Son las mismas flores que utilizamos para poder ejemplificar la herramienta mover. Ahora, primeramente lo que vamos a hacer es dar control T. Damos control T para poder seleccionar nuestra imagen. Podemos observar que se crearon unos nodos en las esquinas de la imagen. Eso significa que activamos las herramientas de transformación libre en Photoshop. Si no damos control T, esas opciones o esas herramientas no se van a habilitar. Así que no olvidemos siempre presionar control T. En control T damos clic derecho y vamos a ver la primera de ellas, que es escala. La seleccionamos, damos en escala, y en escala nos va a servir para poder aumentar o reducir el tamaño de la imagen. Nos vamos a posicionar en la esquina, ya sea en la esquina inferior derecha, en la esquina inferior izquierda, en la esquina superior o en cualquier esquina que nosotros deseemos, pero siempre partiendo de las esquinas. En este caso voy a mover la imagen hacia abajo. Vemos que la imagen se hace más chica, sin necesidad de estar presionando lo que es Shift y presionando Alt. Vemos que la imagen se hace más pequeña según su proporción, según su tamaño. Voy a partir de la parte de abajo, de la parte inferior, y vemos que la imagen siempre se sigue haciendo más chica. No olvidemos siempre partir de lo que son las esquinas para no deformar en sí la imagen y para tener siempre una buena práctica. Y es así como nosotros podemos usar la herramienta de escala.
Cuando ya tengamos la imagen tal cual la queremos, simplemente damos en Enter o damos clic afuera y vemos que ya la imagen se deseleccionó. Si nosotros no damos Enter y clic afuera, la imagen no va a ser deseleccionada y no vamos a poder aplicarle otro tipo de herramientas a nuestra imagen. Así que esto es muy importante. Vamos a pasar a otra de las imágenes. Siempre para poder aplicarle la herramienta transformación, damos Control T. Control T, vemos que se crean lo que son nuestros nodos. Estando acá, damos clic derecho y hoy vamos a ver lo que es la herramienta rotar. Presionamos en rotar y para poder aplicar o darle rotación a nuestra imagen, simplemente nos vamos a posicionar afuera de la imagen, no adentro, sino afuera. Si vemos que cuando nos posicionamos en la parte de afuera, cambia lo que es la flecha. Hoy se hace una flecha un poco curveada. Si lo hacemos de adentro, la herramienta no la vamos a poder aplicar. Ahora, nos vamos a posicionar siempre en las esquinas. En este caso vamos a partir de la esquina superior izquierda. Damos clic y nos soltamos hasta darle la rotación que nosotros queremos. Y vemos tenemos esos números que nos indican la rotación que está teniendo nuestra imagen. En este caso la voy a dejar en menos 24.6. Al tener ya la rotación que nosotros deseamos, damos clic en Enter. Y vemos que ya la imagen ya está rotada según nuestra necesidad o según nosotros queremos. Voy a hacerlo nuevamente dando Control T, clic derecho, la voy a rotar nuevamente. Y en este caso me voy a posicionar en la parte superior derecha. Y vemos que ahí la imagen se va rotando según como yo desee. En este caso la voy a dejar en 68.1 y doy clic en Enter o en Enter y vemos que ya la imagen está rotada. Vamos a ver otra imagen. Damos nuevamente Control T. Damos Control T. Acá se me movió un poco la imagen. Damos Control T. Vemos que ya está seleccionada. Damos clic derecho y hoy vamos a sesgar la imagen. Lo que sucede cuando nosotros sesgamos las imágenes es que desde las esquinas pareciera como que si se distorsionara la imagen o se hiciera más chica, o su perspectiva en cierto modo cambia. Si vemos, el puntero nos cambia y se nos posiciona en color blanco. Acá podemos observar que ya tenemos seleccionada la tecla o la herramienta de sesgar. Lo voy a hacer de manera recta y para ello voy a posicionarme o presionar en Shift. Y vemos que la imagen va cambiando. Pareciera como que si su perspectiva se hiciera diferente. Esto es muy aplicado más que todo a lo que son las formas que se crean acá en Photoshop. A las formas o círculos o cuadrados que nosotros podemos realizar. Y más que todo son como los adornos que se le ponen a los elementos para redes sociales. No tanto para una imagen en sí o una fotografía. Si me posiciono en la esquina, veo que la imagen cambia. Si le doy para arriba, simplemente lo que cambia o simplemente lo que se mueve son las esquinas de la imagen en sí. Lo voy a posicionar en la parte inferior derecha, me voy a ir para arriba y acá podemos observar. Y es así como funciona lo que es la herramienta sesgar. Al tenerlo listo, según nuestras necesidades, damos clic en él. Y ya tenemos la transformación creada. Hoy nos vamos a posicionar en otra de las imágenes que tenemos. Damos siempre, no olvidemos, Control T, clic derecho y hoy vamos a irnos a distorsionar. Lo que hace distorsionar es bastante parecido a la herramienta sesgar, pero hoy vamos a partir de otro lado. Por ejemplo, voy a posicionarme directamente de la esquina superior y vemos lo que sucede. Pareciera que cambiara
la forma de ver nuestra imagen. Hoy me voy a posicionar de la parte de en medio y vemos que la imagen cambia. Me voy a posicionar de la esquina superior y vemos que la imagen se distorsiona tal cual. Y de esa forma podemos aplicar nuestras herramientas. No olvidemos que siempre debemos de dar Enter cuando ya hayamos finalizado la transformación, porque si no, no se nos va a aplicar lo que hemos hecho. Ahora nos vamos a ir a otra imagen, siempre presionando Control T para que se activen las herramientas de transformación. Damos Control T, no olvidar, clic derecho, y hoy vamos a irnos a perspectiva. Los que han trabajado en dibujo natural o en dibujo técnico saben a qué me refiero con lo que es la perspectiva, ya que es posicionarse desde un ángulo en el que una persona posiblemente puede estar viendo un dibujo o una imagen. Y ahorita lo vamos a ver ejemplificado. Nos posicionamos siempre de las esquinas y pareciera que la imagen viene saliendo de esta parte derecha. Y así fácilmente podemos dar una perspectiva a nuestra fotografía o a nuestra imagen. Me voy a posicionar del lado izquierdo y podemos observar que pareciera como que si el bol de comida saliera del lado izquierdo hacia la parte de afuera. Y de esa forma fácilmente podemos dar distorsión, en este caso perspectiva, a nuestra imagen. Damos Enter para que se aplique la perspectiva y nuestra imagen nos quedaría así. Ahora, para finalizar, vamos a ver otra de las herramientas de transformación libre. Damos Control T y vamos a deformar nuestra imagen. Cuando le damos deformar, podemos observar que se crean unos puntitos en las esquinas. Para poder dar deformar, nos vamos a la parte de acá arriba y vamos a irnos a donde dice cuadrícula y le vamos a dar en 4×4. Vemos que se crea una cuadrícula de 4 cuadros, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda, tanto horizontal como vertical. Ahora fácilmente yo puedo mover estos círculos que se encuentran ahí, porque en estos círculos es donde se va a dar lo que es la transformación del movimiento. Por ejemplo, vamos a posicionarnos acá, siempre sin soltar, damos clic y no soltamos, y podemos observar que la llanta la estamos haciendo un poco más grande. Me voy a posicionar en la otra parte donde está la llanta, y vemos como que si la imagen se estirara tal cual. Me voy a posicionar en este lado de acá, le doy hacia arriba y así podemos distorsionar la imagen y deformarla como nosotros queremos, fácilmente con los puntitos o los nodos que tenemos en las esquinas y según la cuadrícula que nosotros hayamos elegido. Esta parte de deformar la imagen es un poco más personalizada y también la podemos usar tanto en figuras que nosotros creemos para darles como otro ángulo, para darles como otra perspectiva, otra inclinación, simplemente para adornar un arte para redes sociales. O también una imagen que nosotros queramos distorsionar como tal. Ahora, vamos a ver lo que es el cursor. Para ello, voy a cerrar todas estas imágenes porque ya no las vamos a necesitar. Vamos a cerrar los documentos. Y hoy vamos a ver lo que es la herramienta del cursor. Esta no es una herramienta como tal, sino simplemente es el puntero de nuestro documento. Voy a crear un nuevo documento para poder ejemplificarlo. Y esta como tal podemos definirla como el cursor. Voy a activar las herramientas y según las herramientas que nosotros estemos utilizando, así va a cambiar nuestro cursor o nuestro puntero. Por ejemplo, si yo me posiciono en la herramienta pincel, el pincel es el que tenemos acá, vemos que cambió, se convirtió en un círculo. ¿Por qué? Porque al convertirse en círculo es más preciso para que nosotros podamos utilizar esta herramienta de pincel. Ahora, si yo presiono la tecla mayúscula o el bloqueo de mayúscula, vemos que cambia el pincel y se hace
como un puntero de 4. Siempre funciona de la misma manera, pero al presionar las mayúsculas o deseleccionarlas va a cambiar. Y acá nosotros las podemos usar según nuestro gusto, según nos sintamos más cómodos. Con otra herramienta que cambia es con la herramienta pluma. Presionamos la herramienta pluma o simplemente presionamos la P. Y si yo tengo activado el bloqueo de mayúsculas, el cursor siempre se va a quedar como en una cruz. Si yo la desbloqueo, el cursor va a ser en sí el icono de la herramienta. Y acá puede ser un poco más preciso. Eso como nosotros nos sintamos más cómodos o según lo que nosotros estemos realizando. Voy a eliminar esto. Hoy me voy a ir a la herramienta cuentagotas o simplemente presionando nuestro teclado la herramienta I. Y al no tener seleccionado el bloqueo de mayúsculas, vemos que es más preciso. Puedo seleccionar tal cual este color y me aparece el icono de esa herramienta. Al presionar o activar las mayúsculas, vemos que cambia el cursor. Hoy se hace un círculo con un puntero en 4. Y así sucesivamente va a ir cambiando según la herramienta que nosotros tengamos seleccionada. En algunas ocasiones, al activar el bloqueo de mayúscula, vamos a poder tener mejor precisión de las herramientas y en otros casos no. En su mayoría, al no tener seleccionado el bloqueo de mayúscula, vamos a poder tener lo que es una mejor precisión de las herramientas. Ahí nosotros las vamos a utilizar según la necesidad o lo que estemos realizando en nuestro lienzo o en nuestro documento en Photoshop.